Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a esta tercera edición del podcast Conversación. Tenemos como invitado especial en esta tarde al pastor Heriberto Quesada. Un aplauso al pastor Heriberto, bienvenido. Dios les bendiga, muchas bendiciones. Aplauso. El día de hoy tenemos un tema muy padre. Ojalá que sea de alimento no solamente para nosotros, sino también para ustedes, televidentes. Queremos nosotros aprender mucho, queremos nosotros que ustedes también aprendan. Y el tema de hoy es cómo es un líder o cuáles son las características de un líder dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Wow. Excelente, no, pues muchas gracias, jovenazos, por la invitación a este podcast. No es que yo sea un experto o conozca mucho, pero el tema es muy retador. Bendiciones. Esta tarde tenemos también participantes, no solamente los que están aquí son el pleno completo, también los que están sentados atrás van a participar después en un segundo tiempo. El Sanedrín. Así es. El común entre nosotros es que alguna vez hemos sido presidentes de la Liga de Jóvenes Sion o somos actuales presidentes, como el caso de Marcela aquí, que es la presidenta 2026. Podemos iniciar con una pregunta. Primero que nada, pastor, nos gustaría saber ¿cómo fue su cambio entre un tal vez líder del mundo, por así decirlo, y un líder ya religioso dentro de nuestra iglesia? ¿Qué es lo que fue usted viendo con el pasar del tiempo para que usted diga, mire, Jesús me está hablando a ser un líder dentro de la iglesia? Gracias a Dios, Él me permitió muchos años trabajar en el ámbito maquilero, si podemos decir, en Juárez, ámbito laboral. ¿Era ingeniero usted o...? Soy electrónico. ¿Y qué hacía o cuál era su chamba? Yo estuve en todas las áreas, como en el ámbito laboral, desde desarrollo de equipo de prueba, implementación de especificaciones de producto, hasta introducción de productos nuevos, como se le conoce, NPI. En mis últimos años laborales estuve enfocado en el área de calidad, on-site, en una empresa aquí en la ciudad de Chihuahua. Precisamente ese fue el proyecto laboral que me trajo a la ciudad de Chihuahua. Y regresando a la pregunta en cuanto a esa transición de liderazgo, tal vez, de lo laboral ahora al ámbito espiritual, si lo queremos llamar de esa manera, es que quizás los conceptos no se diferencian en sí en propósito, ¿verdad? Quizás la aplicación sí pueda ser un poco distinta, porque si quisiéramos definir a lo mejor el concepto de liderazgo, tendríamos que concluir pues que es influencia, ¿verdad? En el círculo donde el Señor nos permite estar, finalmente nos lleva a cumplir alguna meta, ¿verdad? Y para eso hay que ejercer algún tipo de liderazgo o autoridad. En el caso de lo laboral, yo creo que hay una diferencia en cuanto a la manera de ejercer el liderazgo. Porque en lo laboral finalmente tenemos una presión, ¿verdad? Y tenemos personas que pueden estar a nuestro cargo, que es nos lleva a fungir como facilitadores, ¿verdad? O deberíamos de fungir como facilitadores. En el área espiritual se debe de integrar un poquito más lo que a veces se conoce como el trabajo en equipo. Y esas prioridades que pudieran ser producción o calidad, etcétera, de lo laboral. Ahora no estamos hablando de un producto, sino estamos hablando de vidas. Estamos hablando ahora de ser y cumplir la labor que Dios tiene, ¿verdad?, para la iglesia a través del liderazgo que Él ha puesto en la congregación. Gracias a Dios, ese liderazgo, aunque Dios nos da la gracia, ¿verdad?, de tener alguna influencia como pastor tal vez, finalmente debemos de entender que somos un equipo, una iglesia, un cuerpo. Esa es la naturaleza de la iglesia, ¿verdad? Por eso Pablo siempre compara la iglesia como un cuerpo con diferentes miembros, donde cada miembro tiene una diferente función, ¿verdad? Y de esa manera nos complementamos todos para poder alcanzar esa meta, ¿verdad? Entonces, yo pudiera a lo mejor concluir de lo laboral a lo espiritual, es más que nada en el objetivo que se persigue. Entonces podríamos decir que
su cambio al ministerio no sería como de repente la gente dice que Dios les habló por medio de un sueño o algo así. Su cambio no fue del día a la noche, sino más bien usted ya siendo líder, poniendo de sus habilidades y su contexto ya en su trabajo. Usted empezó a ver a Jesús de una manera distinta y empezó a decir con el tiempo, ¿sabes qué? Pues te voy a servir a ti. Y fue cuando usted decidió ser pastor, o más fue como un día en el trabajo así bien cansado, usted llegó a la casa y se acostó y de repente Jesús le dijo, vas a ser pastor, vato, así. No, es muy raro. Tendríamos que tratar de definir lo que es un llamado. Sí. Un llamado. Lamentablemente, muchas de las personas que somos sensibles al llamado de Dios, hay quienes responden de manera inmediata y hay otras personas que se resisten. Lamentablemente yo fui de las personas que siempre se resistió. Pues de la mayoría, ¿no? Yo pensaría. Exacto. O sea, ojalá todos pudiéramos ser instantáneos en eso y entenderlo la primera, pero pues yo creo que es muy difícil hacer eso, ¿eh? Y más ahorita con tantas cosas. Claro, sobre todo porque humanamente uno hace planes de vida, claro. ¿Verdad? Nuestro enfoque, en mi caso, por ejemplo, era la familia, el trabajo, y como que el espacio que uno debería tener para el Señor lo deja en segundo término. No debería ser así, pero lamentablemente a veces nuestra prioridad, ¿verdad?, se vuelve otra. Déjenles platico un poquito en ese sentido. La Biblia dice que la misma iglesia confirma los ministerios. Y yo creo que a lo mejor a algunos de ustedes les ha pasado lo mismo, de que el Señor, a través de algún hermano o de una hermana de la iglesia, se acerca, ¿verdad?, y les dice que Dios los quiere usar en algo y les es muy específico, ¿verdad?, ya sea como ministro, ya sea como predicador, pero el Señor confirma a través de la iglesia cuál es el llamado, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso, el Señor siempre me ha permitido servirle. No soy cristiano de infancia. De hecho, de niño, yo no siquiera había escuchado hablar de Dios, literal. Sino hasta que llegaron algunas personas de esas que tocan en las puertas. Yo pudiera decir, para no decir apellidos, que esta denominación fueron los que despertaron en mí este asunto acerca del Señor, ¿verdad? En aquellos años ellos llegaban preguntando que si conocíamos cuál era el nombre de Dios. Y yo, ¿de Dios? Y decía, sí, el Dios creador, el que hizo todas las cosas, el que habita en los cielos. Y yo voltaba a ver al cielo. Y recuerdo que yo le preguntaba a mi mamá, oye, sobre el Dios que construyó, que hizo todas las cosas. ¿Qué edad tenía usted, pastor, ahí en ese Yo momento? tendría, yo creo, unos 10, 11 años, tal vez. O sea, usted abría la puerta ahí. Sí. El Señor, ¿verdad? Chiquito y todo. Niño. Exacto. No, de hecho yo estaba jugando fuera en la casa. Ah, ok. Entonces, ahí empezó a lo mejor ese primer contacto que Dios tuvo conmigo, ¿verdad? Y empezamos a asistir a una iglesia y Él nos iba, el Señor, de alguna manera, Él es el que abre y cierra puertas. Él es el que pone el camino, ¿verdad? Y sucedió que nos empezamos a involucrar en la iglesia. Y cuando hay necesidades en la iglesia, también Dios pone en nosotros el querer como el hacer y participar. Recuerdo que un tío me enseñó a mí el círculo de do. Y en un culto no había quien tocara. Y yo me fui, como dicen por ahí, cuando aprende uno a manejar estándar, sí, se va en pura primera. Y pues yo con una guitarra en pura primera estuve tocando en un culto, pero en realidad yo no sabía nada. Pero desde ahí empieza ese espíritu de servicio en la iglesia, ¿verdad? Entonces, ahí el Señor me empezó a involucrar primeramente por el área de los grupos de alabanza, a aprender un poquito más, a participar. Nos metimos a estudiar música inclusive, ¿verdad? Y en esa área donde el Señor nos permitió trabajar, fue un despertar para el servicio, ¿verdad?, para ir desarrollando. Claro que la iglesia en un momento decía, y yo mismo lo decía, es que para mí, aunque es mi pasión la música y me gusta, sí, yo siento que no es la manera en que Dios quiere que yo le sirva, ¿verdad? Entonces, bueno, a fin de cuentas,
el Señor es el que nos fue guiando, ¿verdad? A ir haciendo un poquito de lado la parte de los grupos de alabanza, y por propósitos de Dios nos metimos a estudiar el seminario. Yo entré al seminario nada más con la curiosidad de conocer la doctrina de la congregación a donde llegamos. No iba con miras al pastorado. Ahorita respondiendo a la pregunta, ¿cómo fue? Entonces yo siento que, o puedo decir o confirmar, que es Dios el que desde muchos años atrás nos va haciendo el llamado. Pero uno a veces o responde o se resiste. Entonces yo fui el que me estuve resistiendo y resistiendo, pero llega un punto donde el Señor nos atrapa y ya no podemos decir no, ¿verdad? Entonces no fue como una acción planeada. Voy a dedicarme ahora al pastorado. No, cuando me di cuenta yo ya estaba involucrado. Válgame, pues ojalá que esto nos pase eso, ¿verdad? Que de repente ya estamos adentro y wow, ya llegué, estoy aquí. Bueno, si gusta empecemos con ahora sí las preguntas. No sé, chicas, ¿quieren agregar algo o puedo empezar yo con el tiempo difícil? Alguna? Yo quisiera saber un poquito también sobre su opinión con esto. Vámonos un poquito a la Biblia. ¿Qué ejemplo de líder en la Biblia es su favorito? Yo sé que va a decir que Jesús, muy seguramente, pero pues saliéndose de Jesús, incluso yéndose al Antiguo Testamento, ¿cuáles son las características de este líder? ¿Quién sería esta persona? Válgame, yo creo que de todos podemos aprender, pero el liderazgo por excelencia que se utiliza definitivamente es el liderazgo de Nehemías. O sea, a quien le pregunten va a concluir con el liderazgo de Nehemías. Y de Nehemías aprendemos muchas cosas. Primero, que él asumió la responsabilidad de un pueblo, ¿verdad? Él abrazó, se cargó, se dolió de lo que estaba sucediendo en su pueblo, pero no solamente lo entendió, sino que lo atendió, ¿verdad? ¿Fue fácil el liderazgo de Nehemías? Definitivamente no, ¿verdad? Tuvo muchas oposiciones. E inclusive cuando estaban reconstruyendo los muros, personas no creían en él. Pero lo que yo rescato mucho del liderazgo de Nehemías es que, primero, él asumió la responsabilidad e independientemente de quién se iba a sumar o no, ¿verdad? Él atendió la reconstrucción de los muros. Yo creo que un líder, lo primero que debe de aprender es que independientemente si las personas o los recursos humanos que el Señor nos ha puesto en el camino para trabajar, si se suman o no se suman, yo nunca debo de perder la visión de qué es lo que Dios quiere hacer, ¿verdad? ¿Cuál es la meta que Dios quiere alcanzar a través de nosotros? Y Él se va a encargar de poner a las personas correctas. Entonces, del liderazgo de Nehemías aprendemos definitivamente a aprender a confiar en las personas, a saber delegar también. Fíjense que ese punto de saber delegar es muy importante, hablando de nuestras iglesias, porque en nuestras iglesias hay liderazgo que no confía en las capacidades de los demás, ¿verdad? Los que siempre quieren estar, porque si no las cosas no se hacen bien. Eso no es una característica de un buen líder. Para nada. Porque está diciendo, sin mí no se pueden lograr las cosas. No, en el ámbito espiritual debemos de creer y confiar definitivamente que así como Dios nos ha preparado y nos ha dado alguna habilidad o alguna cualidad, también lo hace con los demás. Y un buen líder aprende a delegar, sabiendo que así como Dios nos puede usar a nosotros, también puede usar a cada uno de nosotros. Si lo vemos de esta manera, ¿verdad? Y en esa sinergia todos aportamos, creo que grandes cosas se pueden hacer. Sí, porque aparte creo yo que la responsabilidad del líder no solamente delegar, sino aparte ser observador con la gente alrededor y saber cuáles son las habilidades de las personas, ¿no? Correcto. En ellas. Puedes delegar y dejar que ellos hagan el trabajo, pero tienes que saber qué es lo que él puede hacer mejor. Definitivamente. Se me fue la palabra que iba a mencionar ahorita me acuerdo. Okay. Yo tengo una pregunta. Ya Sí. está hablando de como justo eso que dice de que a veces las personas como que dudan de las capacidades de un líder por lo que ven y no como mencionó en algún momento que
Dios escoge a los líderes porque ve el corazón y a veces las personas nada más ven pues lo de afuera, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer cuando un líder no es apoyado? O sea, siempre, como cuando no cuenta con un suficiente respaldo, con esa duda que es un obstáculo en su liderazgo. El liderazgo, fíjense, en ese proyecto de iglesia o proyecto de vida o la situación que tengamos que desarrollar, cuando ya tenemos una meta, claro, el Señor va a poner personas en nuestro camino que ha preparado. Pero hay ocasiones donde el líder tiene que tener visión y desarrollar, ¿verdad?, ese compromiso, esas habilidades, cuando no las encontramos en el camino. Es decir, pudiéramos decir, yo estoy a cargo del grupo de jóvenes y necesito hermanos que sean, o hermanos, hermanas, que sean comprometidas con la visión que Dios me dio, ¿verdad? Como líder ahora del grupo de jóvenes. Y me voy a topar que muchos jóvenes van a ser indiferentes, no van a abrazar necesariamente la visión, ¿verdad? Porque eso le sucedió a Nehemías también. No todos abrazaron la visión, pero Nehemías pudo desarrollar la necesidad de las personas, capacitarlas, enseñarlas. Entonces yo creo que el liderazgo no solamente se ejerce cuando ya tenemos un piso, sino inclusive poco antes en construir ese piso, ¿verdad? Si no existen esas habilidades, esas cualidades, tenemos una oportunidad y gracias a Dios que podemos hacerlo, ¿verdad? Porque esas personas quizás no han desarrollado una habilidad, pero el buen líder puede capacitar a las personas y darle las herramientas, claro, a través de Dios y del Espíritu Santo para que sean ese equipo de trabajo, ¿verdad? Yo recuerdo, por ejemplo, que a veces uno se frustra, ¿verdad? Y uno quizás pudiera interpretar como falta de compromiso o indiferencia. Pero cuando podemos o alcanzamos a transmitir en las personas, oye, ayúdame en ligando ahora el delegar y el preparar o capacitar. Yo veo una ventaja en tener ese modelo, ¿verdad? de poder formar mi equipo de trabajo de acuerdo a las necesidades, ¿verdad?, que se alinean a la visión que Dios me ha dado, a llegar y toparme con personas que ya tienen vicios, ¿verdad? Por ahí se dice, es más difícil desaprender, porque es más dura la lucha, como aquellas personas que no se sumaron, pero estorbaron a Nehemías. Entonces, a veces decimos, yo quiero porque es muy hábil, porque mueve a la gente, pero pudiera ser contradictorio. Sin embargo, cuando tenemos una masa nueva que podemos trabajarla, moldearla, darle forma de la herramienta que necesitamos, ¡wow! Yo creo que se logran grandes cosas. Entonces, en respuesta a esa pregunta, yo creo que debemos aprovechar, ¿verdad?, esa área de influencia para preparar, ¿verdad?, esas herramientas que el Señor va a tener para nosotros de acuerdo a la visión que tenemos. Bueno, pastor, y ya entrando un poquito en lo que usted dijo ahorita, que es más fácil es más difícil como desaprender y más fácil como formar. Anita traía ahí por una pregunta que decía que si un líder nace o se forma. Eso nos va a llevar a... Yo creo que si dijéramos nace o se hace, ¿verdad? A lo mejor es la manera. Como la pregunta de qué fue primero, ¿no? El pollo o el huevo. La gallina. Ajá, ahora, hay líderes de organigrama, de título, ¿verdad? Entonces, no necesariamente significa que tenga esa cualidad nata de liderazgo, ¿verdad?, sino que tiene el título, pero no necesariamente es un líder nato. Ahora, si hay personas que son líderes natos, ¿verdad?, y los podemos identificar fácilmente. ¿Por qué? Porque tienen influencia, porque los siguen, ¿verdad? Y quizás no tienen un título, ¿verdad? Entonces, ahí pudiéramos decir, hay líderes que nacen con esa cualidad de liderazgo.
pero tampoco podemos cerrarnos y decir que el liderazgo no se puede alcanzar a formar, que es lo que estábamos diciendo ahorita. Podemos, en nuestra influencia, preparar líderes, formar líderes. Entonces, yo creo que no es tanto de si nace o se hace. Yo creo que las dos opciones existen, ¿verdad? Entonces, ¿con quién platicaba ahorita? Con ¿puedo decir nombres aquí o no? Ah, ok, con Roberto. Precisamente platicábamos hace un momento de cómo Dios lo está inquietando. Y él me decía, a veces siento como la inquietud de querer decir algo o de moverme por este lado. Y bueno, quiere decir que Dios lo está inquietando, pero a lo mejor no ha tenido el espacio ideal para desarrollar eso. Bueno, entonces quiere decir que tenemos una oportunidad de que se forme de esa manera y darle las herramientas a Roberto, ¿verdad? Para que forme su liderazgo, ¿verdad? Ahora, también podemos irnos al caso contrario, de que puede haber personas que de acuerdo a un organigrama o tal vez por elección. Oiga, pastor, yo tengo, disculpe la interrupción, tocando el tema de eso de el organigrama y de... No sé si podamos darle el micrófono porque él no se va a escuchar. Sí, micrófono ambiente. Sí. Ah, pero no lo había visto, una disculpa. Producción. Bueno, retomando, pastor, en base a los jóvenes que son líderes natos, como lo llamamos, ¿qué pasa con esos jóvenes o, pues sí, señoritas que empiezan a desarrollar este don o este talento, esta cualidad, pero empiezan, o sea, ¿cómo cuidar el no sentirnos o querer? Si tú estás en tu crecimiento como líder o estás aprendiendo a liderar a un grupo de jóvenes, pero no tienes ahora sí que ese título, ¿de qué manera el líder puede pues vaya aconsejar o pues darle a entender a esa persona que está haciendo algo mal o que no está llevando bien su crecimiento como líder? No sé si se entiende mi pregunta. Yo creo que eso corresponde a una de las funciones del líder como moderador, ¿verdad? Entonces, en esa función de moderar, también el líder que está desarrollando líderes debe de ser consciente de qué es para él esa persona y qué no es para esa persona. Lamentablemente, debemos entender que a lo mejor el Señor llamó a una persona a ser hermano. Esa persona no está consciente de que fue llamada a ser hermano y él insiste en ser ojo. Y va a insistir en ser ojo, a lo mejor por ahí es donde va, ¿verdad? Tu pregunta. Pero la verdad es que nunca va a lograr ser ojo, ¿verdad? Porque el Señor lo puso en el cuerpo como mano. Entonces el líder tiene que identificar en su categoría de moderador también y hacerle ver, ¿sabes qué? Dios te ha dado otra cualidad, ¿verdad? No eres ojo. Regreso a la plática que tenía con Roberto, ¿verdad? Yo le decía, me encantaría, y se lo lanzo como un reto, porque así le dije a Roberto, es un reto, que a lo mejor para Semana Santa, ¿verdad? Cuando se comparten las 7 palabras, ¿verdad? Que los jóvenes, cada uno tomara una palabra y la predicara. Y luego me dice Roberto, no, es que yo no es lo mío, por ahí no, ¿verdad? A lo mejor me gusta más ministrado o de otra manera. Y se entiende, ¿verdad? Y a lo mejor yo pudiera decir, no, aviéntate, tú sí puedes. Pero quizás no es lo de él, ¿verdad? Pero el Señor se lo está confirmando a él de antemano. Y él está diciendo, no, es que lo mío es por este lado. Qué bueno que sabe cuál es su función dentro del cuerpo. Ahora, la parte sensible es saber y poder decirle a esa persona, ¿verdad? ¿Cuál es su área de trabajo? ¿Cuál es su espacio de influencia dentro del cuerpo? ¿Verdad? Y también aquellas personas que quizás queremos insistir en ser una cosa, también estar conscientes que Dios tiene algo diferente para nosotros, ¿verdad? También considero yo que muchas veces
ya cuando tenemos el título de líderes, o tal vez no necesariamente líderes, sino tal vez servidores, si podemos decirlo de esa manera, creemos que tenemos la palabra suficiente o el conocimiento para poder dirigir a estas personas. O creemos que podemos simplemente decirle, mira, mejor vete por acá. Puede que no solamente no conozcamos a esas personas suficientemente, sino que también puede ser que ni siquiera sepamos nosotros si estamos haciendo lo correcto. Correcto, o si tenemos así es. la habilidad o el don real de poder hacerlo. Yo creo que ese don o esa habilidad no te la da un título, no te la da, los votos, te la da Dios. Y Amén. no en ese momento, ni a partir de que fuiste el líder en papel, sino desde tales meses o años incluso antes, o tal vez aún no te la va a dar y te la va a dar después, cuando ya no seas parte del cuerpo de administradores o de servidores. Así es. Algo muy importante aquí también, si vamos a la palabra, dice que el Espíritu reparte como Él quiere, ¿verdad? Pero lo que es cierto es que reparte. Tampoco podemos irnos al extremo y decir, no, es que yo no tengo nada. No. El Señor a todos nos ha dado algo. Así es. ¿Verdad? Entonces, a lo mejor la parte complicada es, ¿qué es lo que Dios me ha dado? Así es. ¿Verdad? ¿Dónde es donde Dios me quiere usar? Y si retomamos el ejemplo que yo les decía, cómo el Señor estuvo tratando con mi vida, en un punto es más fácil entender dónde no es, ¿verdad? Pues te das cuenta luego, ¿no? Sí. O sea, hasta porque la gente... Uno dice, no, pues te sí, hace así o te dice definitivamente cosas, no o- es por aquí, yo no siento que el Señor es por aquí. La misma congregación o los hermanos nos lo confirman, ¿verdad? Pues no, la verdad lo suyo no es eso, porque mejor no hace otra cosa. Pero conforme vamos caminando, el Señor sí nos confirma en un momento, ¿verdad? ¿Cuál es el llamado que tiene para nosotros? ¿Cuál es el liderazgo en el que Dios nos quiere tener? Y eso tampoco significa rendirse necesariamente. O sea que si por una vez que ya la regaste, no significa que ya de plano quieras cambiarte de carril o ser algo distinto. Tal vez te falta más desarrollo. Pero lo difícil es no equivocarse, ¿verdad? Porque a veces las equivocaciones pueden hacer daños muy grandes. Híjole, y muy desgastante. Sí. Hay una ilustración, imagino, no sé si la han escuchado, la del remero y los jefes. No, No, yo no. hablando de lo desgastante a veces y cómo en el medio en el que estamos queremos de una manera solucionar los asuntos. Esta ilustración o esta anécdota dice que hubo una competencia de remeros, ¿verdad? Esas barquitas delgaditas que van varios, Sí. ¿verdad? Que vamos a decir que van 10 personas. Y en esa competencia de remeros iban a competir los mexicanos Bien. y los japoneses, ¿verdad? Entonces empiezan a remar, llegan los japoneses en primer lugar y a la hora llegan los mexicanos. Al siguiente año se iba a retomar esas competencias y los mexicanos teníamos la oportunidad, ¿verdad?, de analizar qué fue lo que sucedió y por qué los japoneses nos ganaron. Entonces, cuando llegan a México, se ponen de acuerdo, mesa redonda, junta, vénganse, gabinete, hay que hacer algo. Nos ganaron los japoneses por 1 hora, es muy vergonzoso todo esto. Vamos a analizar cuál fue nuestra alineación, ¿verdad? Y luego ya dice a revisar lo que habían planeado. Pues mire, tenemos un gerente, tenemos un supervisor, hay 2 jefes de grupo, hay un ingeniero de procesos, alguien que se carga de manejar la parte de calidad y un remero. Ok, yo creo que tenemos que reestructurar esto y cambiar nuestra estrategia. ¿Qué vamos a hacer? Ok, lo que vamos a hacer es que vamos a poner 2 gerentes, ¿verdad? Un facilitador de todas las herramientas y materiales que se requieran, otro que se encargue de todo lo que es la parte administrativa. Vamos a meter ahora 2 supervisores. Vamos a poner, en lugar de 2 jefes de grupo, vamos a poner nada más un jefe de grupo. Vamos a poner un coordinador de área, etcétera. Y un remero. Entonces se van al siguiente año, empieza la competencia y los japoneses llegan en primer lugar y a las 2 horas llega el equipo mexicano.
Peor todavía. ¿Qué pasó? No, tenemos que volver a analizar porque tenemos otra oportunidad del año que viene. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a analizar otra vez nuestro proceso. Empiezan a revisar y concluyen que el problema es el remero y lo despiden. Ahora tenemos que contratar otro remero. Porque a veces de que eres el remero debía funcionar, tú eres el Exacto. que hace eso. ¿sabes? Le hemos dado bonos, le hemos dado todo para estimularle. Y eres remero, o sea, ¿por qué no estás haciendo el trabajo? Exacto. Entonces, a alguien se le ocurrió preguntar, bueno, ¿cuál es la alineación que les está funcionando a los japoneses? Checan y resulta que los japoneses no tienen un gerente, no tienen un supervisor, sino que todos son remeros, ¿verdad? Entonces, a veces también nosotros queremos solucionar las cosas y finalmente terminamos desgastando al remero, ¿verdad? Desarrollando algo y poniéndole cargas que en realidad no son para él. O en realidad no sabemos trabajar en equipo, ¿verdad? Como facilitador, a lo mejor como presidente de grupo de jóvenes. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar todo el equipo y no solamente que la hermana Marcela esté remando? Porque a veces puede suceder eso. Ella es la líder, ella tiene que ir remando. No, ¿verdad? Ese es trabajo de todos. Pastor, y por ejemplo, tomando en cuenta lo que acaba de decir, en el caso en el que un líder, o bueno, poniendo de ejemplo, por ejemplo, a Marce, que dice que, o sea, que usted está diciendo como tal vez ella sola es la que está remando, ¿cómo es que un líder tiene que ver el que diga ya no puedo o no puedo más con esto sin sentirse fracasado? Luchar contra el fracaso. Se contestó solo. Sí, se contestó solo, ay, disculpen. Yo creo que en el mundo reaccionamos diferente a como somos los cristianos, ¿verdad? Porque en el mundo hay personas que no saben lidiar con estas situaciones difíciles que se tienen que atender. Y se termina culpando a medio mundo. Esa es la diferencia precisamente entre un líder y un jefe, ¿verdad? El líder busca soluciones. El jefe busca culpables. Entonces, en estas situaciones donde existe la frustración, como cristianos sabemos que es a través de refugiarnos en Dios. Es decir, nosotros como cristianos hemos abrazado ese principio divino que nos dice que nuestra fuerza viene de Dios, ¿verdad? Entonces, el líder cristiano no pierde la visión, ¿verdad? De que al que está sirviendo es a Dios. Y a raíz de que viene la frustración, en que a veces ponemos nuestra confianza en las personas que están a nuestro alrededor. Y las personas, la verdad, es que en algún momento nos pueden fallar. Pero cuando tenemos en claro de que el liderazgo que estamos ejerciendo viene de Dios y a quien estamos sirviendo es a Dios y descansamos en su promesa, que Él es el que va a estar con nosotros, yo creo que se puede superar ese periodo a lo mejor que nos puede llevar a la frustración. Yo les platico mi filosofía de vida cristiana en ese sentido, con un ejemplo muy práctico. Como pastor, a veces tenemos una congregación que atender, ¿va? Porque el Señor nos la ha confiado. Y hay pastores que están muy preocupados por los números. ¿Cuántos congregantes van a venir? ¿Cuántos van a estar? Y como que ese es el parámetro que tenemos para medir si el ministerio es o no exitoso o satisfactorio. Yo he adoptado una filosofía de vida que cada mañana cuando es un servicio para el Señor, yo sé que primeramente es un servidor con Dios. O sea, yo vine y vengo a la casa del Señor porque yo necesito del Señor, porque es el espacio que tengo para adorarle, para servirle, ¿verdad? Entonces, si yo
quisiera poner el parámetro de que las demás personas, a ver cuántas vienen para sentirme libre, me voy a frustrar, ¿verdad? Porque me voy a encontrar con personas que vienen un domingo sí, un domingo no, que si hay algún evento a lo mejor va a bajar la membresía ese día o los congregantes. Pero cuando entendemos que en realidad se trata del Señor y un servidor, que he tomado la decisión, ¿verdad?, de que se trate de Dios y mí, entonces no soy dependiente, o como se dice en el mundo, mi felicidad no depende ahora de lo que los demás puedan aportar hacia mí, sino mi felicidad depende de que yo tengo un espacio y un encuentro con Dios, independientemente si vienen muchos o si vienen pocos, ¿verdad? Mi satisfacción y mi placer se encuentra en Dios. Bueno, pues eso sería todo por parte de Isaac, de Maffer y mía. Le damos gracias, pastor, por este momento que nos permitió aquí estar con usted, y pues yo me quedo con algunas dudas, pero yo creo que van a ser para otra ocasión, y ahora le vamos a dar paso a Ana, a Emanuel y a Elier, que tienen más preguntas con el pastor. ¿También conmigo? Sí. Oh. Sí, es paso round 2. ¿Qué tal? Estamos nuevamente aquí, nosotros tres. Mi nombre es Emanuel, está Ana conmigo, Elier. Daremos seguimiento a lo que estaban platicando Isaac, Maffer y Marcela. Elier preparó una pregunta para nuestro pastor en esta tarde. Elier, compártenos Pastor, su pregunta. Quisiéramos iniciar en este momento con esta pregunta. ¿Qué le diría a un líder que ama a Dios, pero ya no disfruta de lo que hace? Estamos de acuerdo que muchas veces podemos llegar a acostumbrarnos a un cargo o ser líderes que realmente pues ya estamos acostumbrados y no lo hacemos por amor a Dios. ¿Qué le diría a un líder en esta situación? Ok, hay un concepto que se llama burnout. Eso se refiere al cansancio, al desgaste, ¿verdad? Pero no necesariamente significa que se haya perdido ese interés o seguir ejerciendo ese llamado que Dios le ha dado. Yo creo que aquí el concepto bíblico que aplica es de que el reposo es bíblico, ¿verdad? También la Biblia nos invita al reposo, a buscar un descanso, a tener ese tiempo de recuperación, ¿verdad? Dios en su sabiduría, por ejemplo, le pedía al pueblo de Israel que guardara un día de reposo, ¿verdad? Que se refugiaran y se reconfortaran en Dios. A veces los afanes de la vida, el apasionarnos a lo mejor en las cosas que el Señor nos ha encomendado, claro que son buenas, pero también nos pueden llegar a desgastar, llegar a ese concepto de burnout, ¿verdad? Entonces, yo creo que aquí sería más bien no dar como definitivo, ¿verdad? De que ya no disfruto lo que hago. Quizás pudiera ser un cansancio, un desgaste, ¿verdad? Y yo creo que si tomamos ese espacio de reposo, de descanso, nos va a ayudar a reconsiderar si en realidad nada más necesitábamos ese espacio o si en realidad ha dejado de ser esa pasión de servir a Dios. Yo pudiera decir, Elier, que tal vez cuando el Señor nos ha dado un ministerio, Él mismo nos da la fortaleza, ¿verdad? Entonces yo quisiera a lo mejor concluir que pudiera ser reconfortante un espacio de reposo. Pastor, ¿y le ha tocado llevar esto a la práctica con algún miembro o un líder de sus iglesias? Sí, y yo creo que hasta como iglesia, por ejemplo, hay iglesias que han adoptado el término a manera negativa de que hay mucho activismo, ¿verdad? Y dicen, es que tenemos reunión el lunes y que tenemos reunión de tal actividad el martes y así se va toda la semana. Muchas veces los miembros quieren abarcar todo, ¿no? Exacto, pero a veces la iglesia puede caer en esto. Ahorita ponías el ejemplo del líder, pero la verdad es que aún la misma iglesia, ¿verdad?, pudiera llegar a sentir ese cansancio de la vida de iglesia, sobre todo cuando existe un activismo y aquello que disfrutábamos y teníamos hambre, en algunas personas se pueden llegar a tornar ya cansado o sin sentido, ¿verdad? Entonces, nos ha tocado lidiar con esto, claro. Entonces,
quizás pudiera volver a tocar el mismo punto. Hay que buscar ese espacio de respiro para la congregación y que tengan esa hambre de ahora sí tener que ir a la iglesia, ¿verdad? De seguir sirviendo, de seguir participando. Muy bien, y como tal, pues seguir en ese primer amor, ¿no? Porque muchas veces podría llegar incluso a perderse eso de hacerlo por Dios, sino por rutina, como comentaba al principio. Sí, me viene a mi mente ahorita el asunto de Elías. Elías tuvo un llamado a ser el profeta de Jehová. Elías vio la mano de Dios, ¿verdad? Vio la respuesta del Señor al mandar fuego del cielo. Sin embargo, hubo un punto donde él fue y se refugió en una cueva. ¿Cómo puede ser posible? Dejó de ser profeta, dejó de tener pasión por el Señor. Y él decía, yo solo he quedado, cayó en un estado de depresión. Pero yo creo que allí está Dios, ¿verdad? Se presentó el ángel de Jehová, le confortó, dio alimento, le hizo ver que a lo mejor la manera en que él esperaba encontrar a Dios no era la correcta, sino a lo mejor en ese silbido apacible. Pero lo que es cierto es que Dios está ahí y nosotros en el momento creemos que vamos caminando solo y por eso nos cansamos. Pero la verdad es que Dios es el que nos da nuevas fuerzas. Es como lo que Dios le dice a Josué en Josué 1:9, que dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿De qué manera, pastor, podemos o podría usted como pastor a cargo de una iglesia, podría darles un consejo a estos jóvenes que están tomando ahora sí que este cargo de líderes en las ligas, distritos, a nivel conferencia, que son nuevos en esto, que a veces dudan si lo que están haciendo en este ministerio lo están haciendo de la manera correcta, porque pues usted sabe, hay diferentes críticas, comentarios o hasta a veces cuestiones que te hacen dudar de si lo que estás haciendo como líder, lo que estás haciendo para tu grupo de jóvenes, si realmente estás causando ese impacto, si realmente estás cumpliendo ahora sí que con esa estafeta de líder. Sí, yo creo que hay situaciones que no las debemos de tomar como determinantes. Y esta cita que mencionas de Josué nos enseña algo. Si quisiéramos hacerle un exégesis, el Señor le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Qué nos enseña esto? Claro, que Josué iba a llegar o podría presentarse en su vida una situación donde las fuerzas podrían no estar ahí. Sin embargo, el Señor le dice, esfuérzate. ¿Por qué? Porque quiere decir que sus fuerzas iban a verse menguadas. Y también cuando el Señor le dice, sé muy valiente, ¿qué quiere decir? Que iban a haber retos en su camino y quizás él pudiera ser presa del miedo o del temor. Entonces, como líder debemos de entender que no somos exentos al cansancio, que no estamos exentos a las situaciones que se nos presenten más adelante que pudieran quizás amedrentarnos. Por eso el Señor nos dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas muy valiente, ¿verdad? No temas, no desmayes, que se ligan con estos dos puntos. Y yo creo que la promesa en la que debemos de descansar es como concluye el Señor, porque yo estaré contigo. Por supuesto. Y, por ejemplo, vemos otro personaje, Timoteo, que pues él estuvo frente a una iglesia y tenía que ser ejemplo para ellos en su conducta. ¿Qué le podría decir a usted a esos jóvenes que no están tomando ese papel de líder, pero que ellos tienen, que son a veces los que llegan a cuestionar o en cierta parte a hacer sentir que el líder no está cumpliendo con su trabajo? ¿Qué podría decirle ahora sí que al otro lado de la moneda? Ay, qué punto tan importante. Hay quienes definen liderazgo como influencia.
no se trata solamente de mandar. Y hay quienes dicen que se predica con el ejemplo. Y el líder debe de ser ejemplo. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? Sé ejemplo. ¿Por qué? Porque de esa manera la iglesia va a depositar su confianza en el liderazgo y sabe que van a trabajar hombro a hombro. Van a ser un recurso para el líder para trabajar. Y claro que las personas que se topan con un líder que es ajeno, con un líder que es indiferente, que no es parte de, ¿qué es lo que va a transmitir? Pues que la gente no se sume, que desista. Oposición incluso. Exacto. Está viendo a un líder que no está presente, ¿verdad? Y yo creo que los puntos que toca Pablo para Timoteo, sé ejemplo, ¿verdad? Y le dice en palabra, en conducta, y ese punto de ser ejemplo en palabra, también dentro de ese liderazgo de coaching, de ir guiando a la congregación, de ir guiando a los demás o al equipo de trabajo o a la organización en que estamos enfrente, en el área donde el Señor nos haya puesto, ¿verdad? A veces son muy importantes también las palabras que usamos. Hay personas que en lugar de animar, ¿verdad?, señalan lo que no se ha cumplido o la parte quizás de oportunidad que tiene la persona, y en lugar de alentarle provoca que la persona desista y se desanime, ¿verdad? ¿Por qué? Porque debemos entender también que esa persona está haciendo su mejor esfuerzo y no estamos valorando el esfuerzo que está haciendo, ¿verdad? Ahora, sé ejemplo en conducta, ¿verdad? Entonces se predica con el ejemplo. Y yo ponía un ejemplo con los hermanos de hace un momento. Yo no puedo invitar a la iglesia a que seamos constantes en la reunión si yo no me presento en la iglesia, si no estoy presente en la congregación. ¿Por qué? Porque eso habla de mi relación con Dios. Pero sin embargo, si yo entiendo que el propósito y el principio debe ser mi relación personal con Dios, ¿verdad? Eso transmite también, ¿verdad?, de que la iglesia está siendo dirigida por alguien que sirve y que ama a Dios. Entonces, seamos ejemplo, ¿verdad? Pastor, y en esta parte me hace pensar también en cómo como líderes es importante que seamos ejemplo dentro de la iglesia, pero también en nuestra vida fuera de ella. Entonces, pues quisiera saber qué recomienda usted o cómo se le puede hacer para ser un buen líder aquí, pero también como ejemplo, porque podríamos llegar a ser en el trabajo o con nuestras mismas familias unas personas que no reflejen a Cristo y no sean de ejemplo, y aquí pues es más sencillo poder llegar a hacerlo. Claro que sí. Hay un ambiente donde nos sentimos cómodos, ¿verdad? Estamos en la iglesia y somos cristianos en la iglesia. Podemos estar en la escuela o el trabajo y nos quitamos el hábito de cristiano. Eso se conoce como integridad. El cristiano debe ser íntegro. Debe de ser cristiano, no solamente porque su entorno lo lleva a ser cristiano, sino porque el Señor, ¿verdad?, lo ha transformado, y como dice la palabra, es luz y sal del mundo, ¿verdad? Eso habla de la integridad del cristiano. Y precisamente esos temas lo tocaba Moisés, cuando le daba el suegro de Moisés, Jetro, cuando le daba la recomendación de que buscara hombres, y pone dentro de sus características, ¿verdad?, eso, hombres que sean íntegros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no van a cambiar de acuerdo a las circunstancias. Van a ser luz como nosotros deberíamos de ser luz dentro de la iglesia, ¿verdad? Pero en realidad hay muchas lámparas encendidas dentro de la iglesia. La verdadera función debe ser allá donde están las tinieblas, ¿verdad? Ahí es donde se debe de ver la luz de Cristo a través de nosotros, ¿verdad? Entonces yo lo resumiría con la palabra integridad. Y pastor,
¿usted cómo definiría la diferencia entre ser un jefe en el mundo laboral y ser un siervo líder dentro de la iglesia? Porque creo yo que varios jóvenes aquí se van a topar con este podcast y pues yo que estoy por egresar de la carrera de Ingeniería Mecánica, que actualmente estoy trabajando y que compañeros míos de la carrera están también ya en maquilas o incluso en ensambladoras, vemos... me ha impactado mucho los comentarios de mis amigos que hay muchos jóvenes el día de hoy que se ven trabajando, que incluso están en puestos ejecutivos ya en empresas. Ujú. ¿Cómo podría usted decir que exista esa diferencia entre ser un jefe en el mundo laboral y ser un siervo líder dentro de la iglesia? Wow. Quizás pudiéramos hacer una tablita, ¿verdad? Y yo creo que inicia desde el propósito que tiene esa persona. Si va a tener una mentalidad de jefe, va a pensar solamente en él. Cuando hablamos en la mentalidad de siervo, no está pensando en él, sino que está pensando en todos, ¿verdad? Porque ese es el principio divino, ¿verdad? Sobrellevar las cargas los unos de los otros. También habla, no vea a cada quien por lo propio o por lo suyo, sino por lo de los demás. Ahí existe una diferencia en la intención del jefe y el líder. Mientras que el jefe está buscando a lo mejor el ser reconocido, el buscar una promoción y ser visto, eso es lo que no busca un siervo del Señor, un líder, ¿verdad? Él reconoce y tiene en claro cuál es su postura, ¿verdad? Que es ser un siervo. Pudiéramos quizás poner un renglón más en esa tablita. El jefe es el que ordena. El siervo, pudiéramos ligarlo a lo que leías ahorita de Timoteo, ¿verdad? Es el que guía con el ejemplo. Es el que va quizás adelante en el trabajo. El que también toma... la ilustración que poníamos la vez pasada, el que también toma el remo. Y no solamente es el jefe en lo laboral, de que está dedicado solamente a mandar. Y bueno, aquí podríamos llevarnos mucho tiempo en cuanto a las diferencias de lo que es un jefe en el ámbito laboral a lo que es un líder. Aquí el Señor Jesucristo se sale del modelo del mundo, ¿verdad? Y Él establece un patrón, un modelo de lo que es verdaderamente el liderazgo cristiano, ¿verdad? Y el Señor, hay quienes dicen por ahí, el Señor invierte, ¿verdad?, esa pirámide. Mientras que el mundo busca ser jefe y estar en la cima de la pirámide, el Señor lo pone como un soporte para todo lo demás. Bueno, siguiendo como con eso, yo entiendo y creo que todos sabemos que Dios nos da un tipo de liderazgo dependiendo cómo somos y lo que hacemos y pues a lo que hemos sido llamados. Y en la Biblia vemos que hay un montón de ejemplos de líderes y de tipos de liderazgo. Pero, ¿cuál cree que sea el error más común al nosotros intentar copiar esos tipos de liderazgo? Siento que nos dejan como la vara bien alta y nosotros queremos llegar a ser como eso. Y sí, o sea, tenemos que llegar a ser, y sé que no podemos llegar a ser como Jesús, pero, o sea, ¿por qué es tan difícil en vez de nosotros tratar de discernir nuestro llamado y liderar como Dios quiere que lo hagamos? Sí. Si nosotros pusiéramos, ahorita que dice de esa vara muy alta, si nosotros quisiéramos alcanzar esa estatura del varón perfecto que dice la Escritura, con nuestras propias cualidades y virtudes, sí, está muy alta y no lo vamos a lograr. Pero cuando nosotros entendemos, ¿cómo aplicaríamos? Ahora yo le hago la pregunta a usted. No. ¿Cómo aplicaríamos cuando dice la Escritura que obras mayores, milagros mayores harán? Bueno, de por sí nos habían puesto la vara muy alta. Ahora que nos digan, no solamente es este el nivel, cosas mayores van a ser.
¿cómo lo podríamos aplicar? De que lo podemos lograr. Pues nada más porque creemos, confiamos en que Dios nos va a usar, porque pues es la voluntad de Él. Entonces yo creo que lo primero que debemos entender en el liderazgo es que solamente somos instrumentos y que es Dios a través de nosotros. Y el que va a lograr, ¿verdad?, alcanzar esa vara que está muy alta, es Dios a través de nosotros. El problema aquí va a ser cuando queremos hacer a un lado a Dios y nosotros con nuestros propios esfuerzos, con nuestras propias virtudes queremos lograrlo, nos vamos a frustrar. Bueno, ¿y qué sucede cuando eso pasa dentro de la iglesia? Que por nuestras propias fuerzas queremos hacer lo que nosotros creemos correcto. Creo que ya lo habían tocado en la otra sección, bueno, los chicos anteriores, pero nosotros, siendo los jóvenes como de la iglesia o de nuestro grupo de amigos, ¿cómo podemos ayudarles a que no lo vean como una crítica, sino de que nosotros queremos ayudarles a que entiendan que pues no es por sus propias fuerzas, sino como usted dice, es porque Dios está poniendo en ti algo que Él vio en ti, porque Claro. Usted mismo nos ha dicho, y todo el mundo lo sabemos, Él puso sus ojos en nosotros antes que nosotros dijéramos sí. Entonces, ¿cómo les ayudamos a que no lo vean como algo malo o como algo que estamos señalándoles o diciéndoles de mala manera, sino que pues es algo que les decimos para que ellos también puedan crecer? Yo creo que tenemos que entender nuestra identidad. Cuando tomamos una capa que no es la de nosotros, vamos a tratar de defender posturas. Y hay que ser muy honestos en esto. A nadie nos gusta que nos señalen. A nadie nos gusta, como dice el gabacho, de que tenemos una oportunidad de mejora. Diríamos en México, de que estamos mal, ¿verdad? De que hay que corregir algo. A nadie nos gusta eso, ¿verdad? Porque hay un ego, hay un orgullo de que no, es que yo estoy bien y lo vamos a defender. Y cuando hemos tomado una postura, la vamos a defender, ¿verdad? Pero una característica del líder es que es humilde y reconoce de que solamente es una rama, ¿verdad?, que está incrustada en la vid o en el olivo. Cuando entendemos eso, de que no se trata de nosotros, ¿verdad?, sino que se trata de los planes de Dios, que, repito, no va a ser fácil reconocerlo, ¿verdad? Pero si entendemos nuestra identidad dentro del Señor y entendemos de que no se trata de mi voluntad, sino de la voluntad de Dios. Inclusive el Padre Nuestro nos enseña esto, ¿verdad? Que se haga tu voluntad. Entonces, yo creo que como una mentalidad de un líder cristiano es tener esa humildad suficiente de reconocer de que humanamente sí nos podemos equivocar y que podemos tener oportunidades de mejora, ¿verdad? Y que solamente se trata de lo que Dios quiere hacer y renunciar al yo, ¿verdad? Por ahí se maneja y se dice menguar yo para que crezcas tú. ¿Y de qué manera, pastor, podríamos no caer, cuando mencionaba usted de tener cuidado con el ego, en la vanagloria? Porque creo yo que cuando uno está a cargo de una actividad o que está queriendo planear una actividad, no sé, para una liga normal o una actividad pues a nivel distrital, conferencial o incluso a nivel nacional, que es lo que se vienen para este 2026, se vienen ciertas actividades. ¿Qué le diría, de qué manera nosotros como líderes ¿qué nos aconsejaría para no caer en esa vanagloria? No querer hacer las cosas de que yo quiero que me vean, quiero que vean que yo pude hacer esto, que yo logré hacer esto, o yo quiero copiarle a esta persona porque yo sé que me va a salir a mí mejor, pero sin perder ese enfoque que es el que los jóvenes conozcan más de Dios, se acerquen más y se sientan ahora sí que bienvenidos en las iglesias, porque creo yo que la juventud
no se está interesando hoy en día por querer asistir a una iglesia o querer ir a un grupo de jóvenes, porque a veces no se sienten acoplados o no se sienten parte de qué manera nosotros como líderes tenemos que evitar caer en esa vanagloria. Me gustaría separarlo en 2 puntos. Ese ego que nos puede llevar a la vanagloria por los logros obtenidos. Y el otro, habéis tocado un punto ahí que es importante, que pudiéramos también ser presa de la soberbia, ¿verdad? De que es por mí y sin mí las cosas no funcionan, ¿verdad? Entonces, me gustaría separarlo en 2, ¿verdad? ¿Cómo no perder el piso? Si nosotros nos repitiéramos y estuviéramos convencidos en nuestro corazón de que todo lo que hagamos es para la gloria de Dios, no hay lugar para nosotros. No hay lugar para nosotros. En el sentido del ego, ¿verdad? De sentirse orgullosos. ¿Cómo luchar contra esto? Porque somos carne. Yo me preguntaría, ¿sería malo sentirme satisfecho por lo que Dios ha hecho a través de mí? ¿Qué piensan ustedes? Que no, porque como usted lo está mencionando, es lo que Dios ha hecho a través de Exacto. eso, lo vamos a entender eso, pues claramente podemos ver que es Dios el que lo hace, no nosotros, Sí. y ahí no cabe lugar, como decía usted, para la vanagloria. Quiere decir entonces que los cristianos pensamos diferente, ¿verdad? Los cristianos pensamos diferente y claro, a lo mejor sí va a existir la satisfacción del deber cumplido y no es malo. Qué bueno, ¿verdad? Que el Señor me usó como instrumento en sus manos, pero sin olvidarnos de que solamente somos instrumentos, ¿verdad? Y Pablo también toca este tema y dice que somos siervos inútiles, porque lo que debimos haber hecho, eso hicimos. Entonces no perdamos el piso, ¿verdad? De que se trata del Señor y solamente somos siervos en las manos del Señor. El otro punto, acerca de que si yo no lo hago, las cosas no van a estar bien y yo tengo que estar ahí presente. Eso es un aire más de soberbia. Y como decíamos con los hermanos, el otro grupito de hermanos, de jóvenes, eso también nos lleva a no estar conscientes de que Dios también puede usar a los demás, ¿verdad? Y saber delegar, siempre conscientes de que Dios también tiene algo para mi hermano y para mi hermana, ¿verdad? Hay que saber renunciar a eso. Eso es muy común en las iglesias, cuando, sin decir apellidos ni nombres, hay liderazgos, hay un tipo de liderazgo impositivo, ¿verdad? Así se deben de hacer las cosas. Y están siempre presentes sin dar la oportunidad a que se desarrollen también los talentos de los demás, ¿verdad? Entonces, eso no es bueno. Pero también hay un tipo de liderazgo donde reconoce y desarrolla las habilidades de las otras personas, ¿verdad? Entonces, los cristianos no tenemos esa postura de querer estar siempre teniendo el control de las cosas. El Señor mismo aprendió, bueno, no aprendió, él es soberano y eterno, pero Él supo delegar a sus discípulos, ¿verdad? Inclusive cuando se fue, los preparó, y hasta la fecha, Él ha delegado la expansión de su reino a nosotros. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no reconocer que con nosotros, o sin nosotros, Dios va a cumplir y va a hacer las cosas que tiene que hacer? Yo creo que ahí entraría, cuando no nos fijamos o no tenemos cuidado con eso, entraría ahora sí que se convierte uno entra en el papel de ser un jefe, ¿no? Donde ya nomás soy yo y busca ahora sí que lo vean solamente a él y ya se pierde ahora sí que esa, lo bonito y la esencia de ser un líder. Exacto, en lugar de ser impositivo, saber, como dicen algunos, ¿verdad? Saber vender la idea para que se sumen los demás,
¿verdad? Y trabajar todos juntos, ¿verdad? ¿Algo más? ¿Dónde anda? ¿Quieres decir algo, Ana? Te ves muy concentrada. Sí, es que, o sea, es que es como muy, porque nosotros ya lo sabemos, ¿no? Entonces, o sea, nosotros ya estamos como de este lado y me gusta mucho que todo esto nos ayuda a aprender a que tenemos que enseñarlo. Y, o sea, por ejemplo, nosotros que desde chiquitos hemos como crecido en este ambiente de que somos líderes, Es de familiar, que tenemos que ser claro. ejemplo Un o así, lenguaje. también nosotros como que a veces nos ponemos en una posición como de que tengo que ser perfecta, pero eso me ayuda a poderles enseñar con humildad a los demás, o sea, de que no vean en mí como ese líder, como dice Manuel, de que es que porque yo digo y porque todo este tiempo me han dicho que tiene que ser así y así tiene que ser, sino de que, o sea, que las demás personas, no solamente aquí en la iglesia, en mi escuela, con mis otros amigos, puedan ver que ese liderazgo que Dios me ha dado es porque lo he aprendido a lo largo de todos estos años, pero pues, o sea, que ellos puedan ver que yo no se los estoy enseñando como en mala onda. Y solamente se me viene a la mente Jesús, o sea, y es como cuando le preguntaban ahorita de que quién es su líder favorito. Para mí siempre mi líder favorito va a ser Jesús, ¿no? Claro. Pero incluso hay muchos otros, también David, por ejemplo, pero Jesús nunca enseñó a los demás como señalando sus errores. Siempre les enseñó de una forma bien bonita y bien, pues sí, siendo humilde, siendo de un corazón súper bonito. Entonces eso es como lo que a mí me inspira a enseñar a los demás, de que no soy yo, no es lo que los demás han visto en mí, que es bueno también que lo vean en mí, sino que es la gracia de Dios que está derramada en nuestras vidas, que nosotros podemos brindar. Amén, así como, es. como eso a todos los chavos y jóvenes y pues personas que están escuchando y dentro y fuera de la iglesia. Y eso es también un reto muy grande que a veces no podemos como alcanzar a dimensionar, pero doy gracias a Dios también por líderes como usted, líderes como Elier, como pues Emanuel, incluso los chicos que están aquí atrás, que, o sea, podemos crecer todos juntos y apoyarnos y decirnos cosas, porque pues eso hace que crezcamos y que no nos estanquemos solo en lo que yo creo. Entonces, pues sí, como que me puse a reflexionar en todo eso mientras Sí. platicaban. Analizar el liderazgo de Jesús, es muy retador y mucho que aprender. Yo creo que si estudiamos la vida de Jesucristo y volvemos a releer los capítulos donde el Señor ejerce su liderazgo, cada vez que lo leamos siempre vamos a aprender algo de Él. Y sí, el Señor supo tratar los asuntos con las personas de una manera con amor. Pero también en el tiempo de Jesús hubo personas difíciles, hablando de los fariseos, los saduceos. Y aún así el Señor también supo ejercer su liderazgo con ellos. Ahorita me llama la atención lo que menciona, que muchos de nosotros ya tenemos a lo mejor desarrollado esos conceptos bíblicos y divinos de lo que es las características de un liderazgo cristiano, ¿verdad? Pero es sorprendente, a mí me sorprende, que asumiendo que deberíamos entenderlos, la verdad es que no siempre lo practicamos, no siempre lo vivimos. Y qué bueno que tocó ese tema, porque me lleva a un punto. Y ligándolo con la vida de Jesucristo. Qué importante es tener el corazón de Cristo. Yo he aprendido que muchas de las situaciones difíciles que nos toca vivir como iglesia es precisamente porque no hemos tenido el corazón de Cristo. Entonces, sí, definitivamente el liderazgo por excelencia y a quien debemos imitar es a Cristo. Y como usted decía, si la vara está muy alta, pues bueno, tomemos la escritura e imitemos a Pablo, que también fue un imitador de Cristo, ¿verdad?
y vamos a aprender mucho, ¿verdad? De esto. Yo creo que también tener un corazón como lo que nos compartía hoy por la tarde en su prédica, tener un corazón como el que tenía David, que era un corazón de servicio. Sí. Y también tener que un líder tiene un corazón valiente. Pues yo creo como, pues qué bonito, David tenía pues sus tareas, sus compromisos ahora sí con su padre. Pues vemos cómo él tiene ese corazón dispuesto a servir, dispuesto a obedecer las tareas que él ya tenía, y cómo él se siente ahora sí que también valiente al momento de matar a Goliat. Entonces creo yo que si uno de los jóvenes ahora sí que están viendo este podcast, yo creo que algo que les podemos aconsejar es que tengan ahora sí que ese corazón de servicio, y que estén dispuestos a aventarse, porque esto creo yo que es de valientes. Y a pesar de que si dudas y que si tienes miedo, que decidas ahora sí que tomar esa estafeta y decir, pues Dios va conmigo y Dios me va a respaldar para llevar a cabo este liderazgo. Dar el primer paso para obedecer a Dios. Y en ese corazón de servicio, ¿verdad? Reconsiderábamos durante el culto cómo fueron presentados delante de Samuel sus hermanos, y todos estaban desfilando, ¿verdad? A ver si Dios los había escogido. Pero David nunca perdió su verdadero propósito y su verdadera esencia. Aunque los demás estaban buscando un puesto, David se dedicó a lo que Dios le había llamado, a cuidar ovejas. Y de ahí el Señor lo llamó, ¿verdad? Y a mí me conmovía mucho cuando Samuel pregunta, ¿son todos? No, hay otro, pero como que lo minimizaban. Está ya cuidando ovejas. Pues no nos vamos a hacer nada hasta que no lo llames. Y a mí me conmovía mucho cuando el Señor confirma, ¿verdad? Este es, úngemelo. Ese es Dios. Ese es Dios. Cuando nosotros tenemos ese corazón de servicio, Él sabe que nos va a poder usar y confirma, este es mi hija, este es mi hijo, ¿verdad? Y Él nos va a usar. Y adelantándome más a la historia de David, a mí me gusta mucho una parte donde pues ya está así de que David listo para pues sí, ir a enfrentarse con Goliat, y le dicen de que no, pues aquí está tu armadura, ¿no? Entonces, pues David se la pone y pues ve que, pues sí, le queda grande o no le queda como él espera, pero lo bonito es que Dios no te va a dar una armadura que no te quede, sino que Él va a usar tus habilidades, tus características, Él va a usar tu propio liderazgo, no el liderazgo de alguien más, para hacer vencer tus propias batallas, y con eso pues ser luz en el mundo. Eso es lo que a mí me gusta muchísimo de la historia de David, porque pues David no dejó que esa armadura que no le quedó definiera lo que él iba a hacer cuando se enfrentó con Goliat. Dios tiene algo para cada quien. No nos corresponde a nosotros imitar el liderazgo de nadie. Inclusive como iglesia, tenía una reunión con el liderazgo de la iglesia hace poco, y a veces queremos imitar. ¿Qué está sucediendo en Colombia? ¿Qué está sucediendo en tal lugar? Y queremos usar la misma estrategia. Fue algo que Dios tuvo para ellos, y no necesariamente es lo que Dios va a tener para nosotros. Entonces, aquí sería, ¿qué es lo que Dios tiene para nosotros? Dios no tenía la armadura para David. Dios lo había preparado de otra manera. Entonces, Dios tiene algo para cada uno de nosotros y nos ha preparado de diferente manera. Entonces, pues dejémonos usar, ¿verdad? Con lo que Dios nos ha dado. Seamos genuinos en nuestro liderazgo. Claro. Y pastor, ¿qué tal o qué pasa con, ahora sí que no solamente abundando, sé que este podcast es para jóvenes, pero pues todos vamos creciendo, ¿verdad? A lo mejor en otras iglesias no se les llamará a intermedios, pero aquí en nosotros a nuestros adolescentes, muchas veces nosotros como jóvenes o a veces adultos,
¿de qué manera tenemos que aprender a dejar o a ceder ahora sí que esta estafeta? Porque hay muchos hermanos o incluso jóvenes que se sienten, como ya lo mencionábamos, de que solamente yo puedo estar en este puesto, solamente yo puedo tener este cargo. ¿Por qué? Porque yo soy bueno haciendo esto y nadie más se va a igualar o va a igualar el trabajo que yo he logrado hacer. ¿De qué manera podría usted aconsejar a hermanos, a jóvenes, a que aprendan a ceder a esta estafeta, o que nos den a nosotros como jóvenes la oportunidad de formar parte del grupo de líderes de la iglesia, como los administradores, o no lo sé, o incluso nosotros como jóvenes, que demos ahora sí la entrada a los adolescentes que brincan a nuestro grupo de jóvenes, para que ellos tomen el cargo o el puesto de liderazgo del grupo de jóvenes, siendo recién integrantes nuevos? Exacto. Tenemos una gran responsabilidad, porque a veces pensamos en las generaciones de adolescentes y jóvenes como la generación que viene, y la verdad es que no es así. Es la generación que ya está, ¿verdad? Es la generación que ya está ejerciendo un liderazgo desde el área de influencia que Dios los tiene, ¿verdad? Y es cierto, a lo mejor la generación que estamos más adelante, ¿verdad? Que muchos, a lo mejor ya nos toca la palabra que tú bien usaste, ¿verdad? Ir pasando ya la estafeta, ¿verdad? Porque a veces cuando no preparamos o no delegamos este asunto, ¿verdad? Con tiempo, que se vayan integrando, puede haber ahí un espacio, ¿verdad? Donde la integración se puede llegar a complicar. Finalmente Dios cuida de su iglesia, pero qué mejor si nosotros en su momento aprendemos que los jóvenes que ya están en nuestra iglesia, que son parte de la iglesia, asuman los puestos de liderazgo o administrativo de nuestras congregaciones. ¿Qué es lo que impediría que se hiciera? Quizás si le preguntamos a los puristas van a decir, no, es que no tienen experiencia, y van a encontrar 1000 pretextos. Pero la verdad es que el Señor usó a un David muy joven. Él levantó un rey a la edad de 8 años. Entonces no es excusa la juventud, ¿verdad? El Señor igual los puede usar. Entonces sí tenemos una gran responsabilidad como iglesia, ¿verdad? Ir pasando la estafeta y confiar, ¿verdad?, de que la generación de jóvenes que tenemos en nuestra iglesia puede también empezar a trabajar y liderar a nuestras congregaciones. Claro, yo creo que aquí podríamos meter nuevamente la lectura bíblica de Josué 1:9. Sí. Yo mando que te esfuerces y que seas valiente. Exacto. Porque ahora sí que el ser un líder, y si tienes la intención de tú como joven, el querer tomar parte de tomar este trabajo en tu iglesia o en tu grupo estudiantil, porque pues muchas veces pues puede ser un joven cristiano líder en tu iglesia, pero también se te puede ofrecer la oportunidad de ser un jefe de grupo en tu escuela, en tu universidad. Claro. O ser encargado de el comité social de alumnos de tu escuela. Entonces se considera ahora sí que las enseñanzas que vienen en tu Biblia, los ejemplos que mencionamos aquí de, por ejemplo, pues, David, para que tú sigas estos ejemplos. Sí, es correcto. Ahora yo pregunto de aquí para allá. Pero especialmente globalizado. Ahora, no solo a mí. ¿cuáles serían? No, a ti. ¿Cuáles serían los retos que ustedes como jóvenes tendrían que superar para asumir una postura de liderazgo dentro de la congregación? Pues ahora sí que yo creo que pues sentirnos confiados, sentir ahora sí que si tú estás, si se te ofrece la oportunidad, o si está la oportunidad, realmente tú sentirte capaz y dejar ahora sí que ser consciente y aterrizar, poner los pies sobre la tierra y decir, ok, estoy
frente a una iglesia, ya no estoy frente a compañeros de la escuela, ligueros, sino que ahora formo parte de un grupo de líderes dentro de la iglesia. Entonces es cuidar ahora sí que ser esa inspiración para los jóvenes, adolescentes que vienen más abajo y que ellos digan, wow, yo quiero llegar a hacer lo que Eliar pudo hacer, lo que Ana, lo que Manuel, lo que Isaac, lo que Maffer, lo que Marcela. Entonces creo yo que dar ese ejemplo, que si uno puede, que contagiar a los demás jóvenes, que ellos también lleguen a crecer para lograr pues esto. Claro. Hablando de ese liderazgo, a veces es muy fácil señalar y decir, es que hay de esos males generacionales, no sé si los han escuchado, y cada generación es señalada por algo o adolece de algo, ¿verdad? Y podemos decir ahora de nuestra generación, la generación de cristal, que quizás pudiéramos decir, es una generación que fue dependiente, ¿verdad? Y a lo mejor se le hace más difícil asumir responsabilidades. Yo creo que esa mentalidad debemos de borrarla, ¿verdad? Y entender que en Cristo somos distintos, somos nuevas criaturas. Y si existe ese mote, como cristianos debemos superarlos, ¿verdad? Y tenemos ejemplo y tenemos palabra que nos enseña precisamente que el liderazgo también juvenil existe, ¿verdad? Entonces, yo desde la pastoral les puedo decir, les invito a que no nos estacionemos en los limitantes que la sociedad nos quiera poner, ¿verdad? Sino que nos refugiemos en lo que Dios dice que somos. Claro. No sé, Elier, ¿quieres agregar algo más ya para ir cerrando este espacio? No, pues simplemente estamos muy agradecidos con usted, pastor, por el tiempo que nos ha acompañado en esta hora. Damos gracias a Dios por la sabiduría y el ejemplo que nos da usted como líder de esta iglesia. Muchas gracias por haber tenido este tiempo con nosotros, la verdad lo disfrutamos mucho. Tenemos mucho más que quisiéramos saber y aprender de usted, de parte de Dios, pero como conclusión quisiéramos escucharle una conclusión de lo que ha usted experimentado en su caminar con Cristo y que ha conocido de Él, que le ha hecho ser el líder que podemos ver en usted. Yo concluiría de la siguiente manera y como consejo para ustedes. Y para ustedes. Para todos. Dentro del ejercicio del servicio a Dios, el Señor nos dijo que no iba a haber gigantes. No, los gigantes van a estar ahí. Nos dijo que va a ser fácil conquistar una tierra. No, va a haber mucha gente que hay que desalojar. Nos ha señalado inclusive que hay muros que derribar. ¿Habrá sido fácil el liderazgo de un Daniel en Babilonia? No. El Señor no le evitó el horno de fuego. No le evitó el ir al foso de los leones. Lo que quiero decirles a ustedes jóvenes es que en el ejercicio del llamado que Dios les ha hecho, porque ya se los ha hecho, y en su momento esas puertas que se abran de liderazgo, no importa si sea gigante, no importa si sea un muro, no importa si es un foso o si es un horno, Dios estará con ustedes. Amén. Ana, no sé. Pues me quedo con lo mismo que hemos estado platicando, que el miedo muchas veces puede ser muy grande, pero también Dios nos invita a que tenemos que confiar en Él y ver mucho más allá de lo que con nuestros propios ojos estamos viendo, porque Él tiene algo muchísimo más grande preparado que nosotros ahorita no vemos, pero es esa misma confianza que tenemos en Él para pues seguir como en esa pues comunión con Él, esa cercanía con Él y pues dejar todas nuestras cargas con Él. Me quedo con el que tenemos que tener un corazón valiente,
un corazón de servicio, un corazón humilde y pues comentarios va a haber, regaños también, pero también tenemos que aprender a escuchar de nuestros líderes más grandes que pues las cosas pues se tienen que hacer de la forma correcta para ayudar a todo mundo. Entonces me quedo con eso también yo. Gloria a Dios. Ya yo nomás quisiera mencionar la frase que usted dijo ya para que el líder nos despida. Ahorita en su prédica con la que cerró, que dice: nadie puede ser lo suficientemente grande para liderar si no es lo suficientemente valiente para asumir los retos. Te faltó una frase. A ver, otra vez. Otra oportunidad. Bueno, a lo mejor no la apunté bien porque iba un poco veloz. Si no, yo aquí la tengo. Si no, A ver. Nadie puede ser lo suficientemente grande para liderar si no es lo suficientemente humilde para servir y lo suficientemente valiente para asumir Los retos. retos. Wow, Amén. amén. Fíjense, platicaba con Roberto. Tú, Leo, ¿no? Creo que estuviste también propuesto para un cargo. De administrador. Desarrollo. ¿Verdad que sí? ¿En serio? ¿Cuándo? Me Sí, propusieron de desarrollo, pero yo rechacé. O sea, lo que quiero reconocer es de que la iglesia empieza a ubicar a los jóvenes para el liderazgo. Fuiste exhibido. Sí. Continúa. Nada más que Leo le tuvo miedo al gigante. Leo le tuvo miedo al gigante, entonces, si el Señor les va a llamar, es con las fuerzas de Él, entonces, Amén. adelante. Leo le faltó ser como David, le faltó la resortera. Eso. ¿Quieren conocer a Leo? Ven, Leo, pásale, Leo. Ven, párate. Vente, Leo, vente, Leo. No tengas Vénganse. miedo. Porque ya estableciste un antecedente al ser propuesto como administrador de Shalom. El problema fue que dijo, pero no tuviste las votaciones, ¿no? O sea, dijiste que no. Leo, ¿puedes poner a Isaac con ella ahí atrás? Él es Leo. Él es Leo. Di Él hola, es Leo. Hola, Leo. Él hace que este podcast sea posible. Ándale, yo soy el que hace que este podcast funcione. Dios te pague, Leo, por tu trabajo. Pero lo que rescatamos es de que la iglesia está volteando a ver a los jóvenes. Amén. ¿Quieren conocer a Bobe también? Bobe fue muy mencionado. Mira, ven, Bobe. Dale, Pásale. Ah, es cierto. Bobe estuvo con Were en nuestro episodio pasado. Campos no quiere salir, lo voy a apuntar con la cámara. Lo voy a ver profesional. Como si le supiera lo que le estoy el que no hizo nada más que ponerse audífonos. ¿Sale? Chavos, si conocen de algún trabajo para campus, ustedes, líderes en iglesias, si conocen de algún trabajo para campus, él está dispuesto a viajar a toda la república para trabajar. Así que No sale de su casa y quiere que salga de México. Levantamos beca para levantamos beca. Sí. Si ocupan CV, se los hacemos llegar. Ok. Bueno, pues muchas gracias, pastor, por recibir la invitación, por aceptar la invitación y por pasar este tiempo con nosotros. Chicos, ¿quieren decir algo? No dijo nada. Sí. No tengan miedo, en serio. Esto ya es para todos ustedes. Sabemos que el miedo a veces nos hace sentir chiquitos, pero no tengan miedo. Si tienen una espinita en su corazón que sienten que quieren dar ese pasito, denlo. Y Dios va a hacer el resto, la verdad. Dios con nosotros. Cuando Dios te llama, aunque te quites. Ujú. Muy bien. Pues bueno. Despidan bien. Elio. Damos muchas gracias a todos los que llegaron hasta este momento. Si llegaron hasta acá es porque realmente les interesó y gracias por escucharnos. Y sobre todo, muchas gracias, pastor, por su tiempo, como lo decíamos ahorita. Estamos muy agradecidos por este tiempo que nos permitió de poder aprender sobre usted. Y gracias por todo. Una bendición. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Gracias. Bye.